Bien, queridos hermanos, el tema de hoy, como lo anunciamos, el capítulo 17 de Apocalipsis y lo denominé como la Gran Babilonia. Hoy vamos a saber quién es la Gran Babilonia y qué papel juega en relación al pueblo de Dios en este último tiempo en que estamos viviendo, previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Para poder entender este tema, es importante entender los capítulos 12, 13, 14 y 15, también 16, que hemos estudiado hasta ahora. Por eso quiero hacer un leve recuento de qué es lo que Dios nos muestra en la sección escatológica del Apocalipsis, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Y lleva una secuencia, la cual no podemos obviar porque se complementa un capítulo con otro. Por ejemplo, en el capítulo 12, recordemos que vimos cómo apareció una gran señal, decía una mujer vestida de sol, y sabemos que esa era la iglesia a la cual vendría Cristo, pero también dice que hubo otra gran señal en el cielo, un gran dragón es rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza 7 diademas. Dice que su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles. Se puso frente a la mujer para devorar a su hijo en cuanto nacía. Vimos que la mujer era la iglesia, que vino del Antiguo Testamento, la cual viene Jesús y quería Satanás destruir a Jesús. Pero Satanás no se presenta directamente para combatir al pueblo de Dios, sino que utiliza poderes en este mundo que son los que van a utilizar como instrumento perseguidor para destruir al pueblo de Dios. Y así como intentó destruir a Jesús, mandando a eliminar a todos los niños, Herodes que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, pues así, después que Cristo ascendió a los cielos, comenzó a perseguir a la mujer, es decir, a la iglesia, y al final termina persiguiendo al remanente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En los primeros capítulos, Jesús nos está presentando a cada uno de los integrantes de este gran conflicto que se está desarrollando en la tierra en este último tiempo. Y el primero que nos presenta es a la iglesia de Dios, a la mujer. Segundo que nos presenta es a su hijo, Jesucristo. El tercero que nos presenta entonces al dragón, es decir, a Satanás. Y Satanás se nos dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, los cuales son sus instrumentos para poder combatir al pueblo de Dios. Ahora, esas 7 cabezas las hemos estudiado, pero hoy, especialmente en el capítulo 17, vamos a ver cuáles son las 7 cabezas que ha utilizado y que seguirá utilizando Satanás hasta el tiempo en que venga nuestro Señor Jesús. Esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, primeramente representa al imperio romano, al imperio político romano. Pero después continuamos estudiando y en Apocalipsis 13 continúa Dios mostrándonos los integrantes que participan en el gran conflicto. Y dice en Apocalipsis 13 que aparece una bestia que sube del mar que tenía también 7 cabezas y 10 cuernos. Sigue siendo Roma. Ahora, en esta ocasión no es la Roma imperial, sino ahora aparece la Roma papal, la cual va a perseguir al pueblo de Dios durante toda la Edad Media, durante 1260 años, del 538 a 1798. Y vemos en el versículo 3 del capítulo 13 que dice que una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Es decir, que esta bestia recorre varios periodos. El primer periodo es de Roma imperial. Cae Roma imperial en el 476 por la invasión de las tribus bárbaras, que lo vamos a ver hoy, no en detalle, porque eso lo hemos visto en estudios anteriores, pero vamos a recapitular un poquito. Y después lo sustituye desde Roma el papado, el cual va a dominar durante toda la Edad Media, durante 1260 años, donde tiene una herida mortal. Y eso es historia pasada, no lo vamos a comentar, pero también ahora en el capítulo 13 se nos habla de otra bestia que surge. ¿Y cuál es la otra bestia que surge? Una que surge de la tierra y que dice que ejercía toda la autoridad en presencia de la primera bestia y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Dice que será una bestia que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, es decir, también es un dragón, habla como dragón, surge como una nación cristiana, evangélica, pero posterior se convierte en un dragón porque habla como dragón, por lo tanto es parte de este sistema perseguidor del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todos los que no adoren a la imagen de la bestia.
y ordenaba que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sabemos que Estados Unidos, que es protestantismo apóstata, las iglesias evangélicas apóstatas que han apostatado de la verdad, se van a unir con el poder político otra vez y van a obligar a que a todos adoren a la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? Pues el papado, aquel que tuvo una herida mortal en el año 1798, pero que en el futuro, no muy distante, va a surgir con un nuevo poder, como un nuevo líder mundial, perseguidor del pueblo de Dios. Ahora viene un integrante importante. ¿Y cuál es el integrante? Aparece en el capítulo 14, que son los 144,000. Estos 144,000 que siguen a Jesús por donde quiera que Jesús va, que son sin mancha, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y es importante que dice que tienen un mensaje importante que dar a este mundo. ¿Y cuál es el mensaje que tiene? Apocalipsis 14, a partir del versículo 6, dice que es el mensaje de los 3 ángeles. Y el primer mensaje dice que ha llegado la hora del juicio, hay que adorar al verdadero Dios. Y el segundo mensaje nos anuncia algo, nos dice que Babilonia ha caído. Y a veces pensamos que caer es perder poder. Pero en este sentido no está diciendo que Babilonia ha caído porque ha perdido poder. Todo lo contrario. Lo que dice es, un ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia está dando vino a las naciones. ¿Y el vino qué es lo que hace? Emborrachar. Las personas pierden la capacidad de discernir porque están bajo el vino de Babilonia, que es fornicación. Y vamos a ver qué significa lo que es caer Babilonia. Si lo vemos en el capítulo 18, el ángel del capítulo 18, que se suma a este mensaje de los 3 ángeles, dice, y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia. ¿Qué cosa es caer? Y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la excesiva lujuria. ¿Qué es caer Babilonia? Es simplemente unirse con los poderes políticos para perseguir al pueblo de Dios, utilizando como instrumento perseguidor del pueblo de Dios. Ha caído porque se ha vuelto habitación de demonios, ha caído de la fe, ha caído de la verdad, ha caído del evangelio verdadero. Por lo tanto, se ha convertido en habitación de demonios. Eso es lo que se llama caer de Babilonia. Y hay un mensaje grande en Apocalipsis 18 que nos llama después. Me dice, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Hay un mensaje importante que está dando los 144,000 de salir de esta institución Babilonia. Pensamos a veces que Babilonia solamente es el papado y vamos a ver que no es así. Esto lo vamos a ver en el estudio de hoy en detalle. El otro mensaje de Apocalipsis 14, el tercer ángel está diciendo que no se dejen poner la marca de la bestia ni en su mano ni en su frente, porque aquel que es marcado con la marca de la bestia, pues va a recibir las plagas de Dios. Y después, en contraposición de los que reciben la marca de la bestia, está los que reciben el sello de Dios. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El contraste es los que tienen la marca de la bestia, que han caído junto con Babilonia, que han caído de la ley, que han caído de la fe, que han caído de la gracia y que han caído del evangelio. Y aquí están los que guardan, que son fieles a Dios y guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Después viene las 7 plagas, que es el estudio que hicimos en el estudio pasado, la consecuencia de aquellos que reciben la marca de la bestia, a las cuales van a caer las 7 plagas. Y las 7 últimas plagas, ¿cuándo van a caer? Bueno, hay requisitos para que caigan. Hoy por hoy aún no han llegado las plagas. Hay muchos que dicen, bueno, y esto que está pasando con el coronavirus será una de las plagas. No tiene nada que ver con las plagas que nos habla Apocalipsis, porque para que empiecen a caer las plagas, lo primero que se va a terminar es el tiempo de gracia. Jesús va a dejar de interceder, ya no hay tiempo para el arrepentimiento, y aún hoy es tiempo para arrepentimiento, es tiempo para buscar a Jesús, es el día de nuestra salvación. Gracias a Dios que Él es lento para la ira, para dar tiempo a que todos vayamos al arrepentimiento. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación.
pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Esto lo dice el Espíritu de Profecía en la Educación, página 175. También nos dice, Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán y el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Por último, nos está diciendo que todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Después que se nos narran las 7 últimas plagas, y sabemos que la 7ª plaga tiene que ver con la segunda venida de Jesús, ahora se nos dice en Apocalipsis 17. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Lo primero que tenemos que ver es que ahora nos dice que hay un ángel que vino, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 plagas, y vino y le dijo a Juan, yo te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, ¿cuál será el ángel que se le acercó? ¿Cuál de los 7 será? Pues muy fácil de determinar. Si vemos la 6ª plaga, dice lo siguiente, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es decir, es el ángel que tiene que ver con el secamiento del gran río Éufrates. Y es el ángel que nos está diciendo ahora y nos presenta a quién, a la mujer, a esta que está sentada sobre muchas aguas. Dice, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y esto lo vimos, porque cuando dice que las aguas representan pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Y cuando estas muchedumbre, estos pueblos, les retiren el poder, les retiren su apoyo a la gran ramera, esta va a quedar como desolada. Y mira lo interesante, ¿qué significa que el agua se secó? Sabemos que durante 1260 años los reyes de este mundo estaban apoyando al papado y persiguiendo al pueblo de Dios. Pero en 1798 los poderes políticos les retiran el poder. Y entonces se queda la iglesia sin poder político. Ahí se retira, hubo un secamiento de las aguas. Pero esas aguas van a volver a fluir. ¿Cuándo? Cuando explicamos que la bestia que surge de la tierra le vuelva a dar el poder, y los reyes de la tierra vuelven a ayudar a la bestia que tenga su poder. Entonces las aguas van a volver a fluir para perseguir al pueblo de Dios. Pero dice que es interesante, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Esta es la 6ª plaga. No entiendo cómo muchos pastores están predicando sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, la iglesia no va a pasar por las plagas, que no tienen por qué preocuparse, porque nuestro Señor Jesús va a venir y va a raptar la iglesia y se va a llevar a la iglesia al cielo antes de que venga la gran tribulación. Hermano, no se deje engañar. Dice que en la 6ª plaga Jesús está alertando, dice, yo vengo como ladrón. Y ya han pasado 5 plagas anteriores. No se dejen engañar. Vamos a ver cuáles son las bestias. Hablamos en capítulo 12 que se manifiesta el gran dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza diademas, persiguiendo a la mujer. Y sabemos que esa es la Roma pagana. Y al final este es el espiritismo que ha entrado a la iglesia. El mundo espiritista ha entrado a la iglesia, ha contaminado a la iglesia. ¿Y cuál es el otro espíritu? Dice que como rana. El primero que era de la boca del dragón, el espiritismo, de la boca de la bestia. ¿Y quién es la bestia? El papado. El papado es la bestia, que lo vimos en Apocalipsis 13, 1 al 7, que recibió una herida mortal, pero su herida mortal es sanada. ¿Y quién es la otra
El otro espíritu inmundo, ¿cuál es? Y este es el que más nos duele, es el protestantismo apóstata. Eso lo vemos en Apocalipsis 13, 11, 16, y es la misma bestia que surge de la tierra, que tiene dos cuernos primeros como un cordero, una nación cristiana, pero al final va a convertirse en un dragón. Y le va a dar el poder al papado, para que éste pueda tener vida y otra vez vuelva a vivir y pueda perseguir al pueblo de Dios. El protestantismo apóstata, que son nuestras iglesias. Recordemos lo que estudiamos en la guerra de los 30 años. No se nos olvide qué pasó en aquel tiempo. En la guerra de los 30 años, le voy a recordar algo. La guerra de los 30 años fue una guerra político-religiosa que se llevó a cabo desde el 1618 a 1648 entre el protestantismo y la contrarreforma. Así como la Iglesia Católica estaba unida con los poderes políticos para perseguir al pueblo de Dios, pues las iglesias protestantes también apostataron, hicieron lo mismo que hizo la madre. ¿Qué hizo la madre? Fornicar con los reyes de este mundo. ¿Y qué hicieron las iglesias protestantes? Las iglesias luteranas, las iglesias calvinistas, ¿qué hicieron? Unirse también con los poderes políticos y juntos lucharon contra el papado por una supremacía política en la región, en Europa. Mira lo que dice, la guerra de los 30 años fue una guerra político-religiosa que tuvo lugar en Europa Central y desde la que participaron las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. Esta se inició en 1618 y finalizó en 1648. Comenzó como un enfrentamiento de carácter religioso entre protestantes y católicos en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, al extenderse, arrastró al campo de batalla las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. ¿Quiénes son los participantes? Los dos grandes bandos, dice, los católicos, integrados por el Sacro Imperio Romano Germánico, España y la Liga Católica Alemana. Los líderes de este bloque fueron el emperador Fernando II de Hamburgo y el conde duque de Olivares, válido del rey de España Felipe IV. Y vamos a ver la parte de los protestantes, a ver si no hicieron lo mismo. Los protestantes integrados por Bohemia, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos, la Unión Evangélica y Transilvania, además fueron apoyados por Francia, que aún siendo un país católico, se involucró en la guerra para luchar contra la dinastía de los Habsburgo, que gobernaba el Sacro Imperio. Los líderes de este bloque fueron el rey de Bohemia Federico I, el rey Cristian IV de Dinamarca, el rey sueco Gustavo Adolfo II y el cardenal Richelieu, primer ministro del rey de Francia, Luis XIII. Lo mismo que estaba haciendo el papado, la Iglesia Católica, que estaba fornicando con los poderes políticos, persiguiendo al pueblo de Dios, y así hicieron las iglesias protestantes. Se olvidaron de los reformadores, se olvidaron de la reforma con Martín Lutero, Calvino, Yodo y muchos más, se olvidaron de esto y se unieron a los poderes políticos y fornicaron con los poderes políticos. Y estas iglesias protestantes que han fornicado también en un futuro no muy lejano, ¿qué están haciendo las iglesias protestantes? Si vemos, están luchando por el ecumenismo. Hay reuniones ecuménicas entre los protestantes y hay muchas iglesias protestantes que se han unido ya a la Iglesia Católica y que han tenido concordancia con la Iglesia Católica y pactos con la Iglesia Católica de unión y de cooperación. El ecumenismo viene y estas iglesias apóstatas van a unirse a los poderes políticos para perseguir al pueblo de Dios. Babilonia está dando vino y las personas están embriagadas con el vino de la fornicación de Babilonia. Y como están embriagadas, no son capaces de discernir. Y Satanás está utilizando todo este vino, lo está utilizando para las que personas no tengan discernimiento espiritual. Satanás es muy inteligente. ¿Qué es lo que hace? Tiene a los supuestos cristianos que aguardan el domingo, pero tiene un grupo que está todo lo contrario. Dice que ahora guarda el sábado, pero no solamente guarda el sábado, sino que quiere continuar celebrando todas las fiestas judías, cuando sabemos que esas fiestas judías han caducado con la venida de nuestro Señor Jesús. Y entonces, entre ese bulto, ahí están mezclando al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, entre ellos el sábado. Porque no saben discernir que los 10 mandamientos incluyen el cuarto mandamiento, que es el sábado y no el domingo. Pero ellos no guardan el sábado y dicen que hay que guardar el domingo. Por eso estos son judaizantes, pero no porque guarden el sábado, sino porque quieren guardar toda la ley mesiánica, toda la ley judía. Y por lo tanto, si quieren guardar toda la ley judía, quieren guardar la Pascua, quieren guardar todas las fiestas judías. Sabemos que están caducados, pero entonces ahora mezclan al pueblo de Dios porque guarda el sábado y lo meten dentro de los judaizantes. Eso es no tener el discernimiento espiritual. Mira lo que dice en relación
al sábado. El doctor Donald Moore escribe, el primer día de la semana es el que conmemora la resurrección de nuestro Señor, y el día cuando Cristo resucitado se presenta ante los suyos. Nos recuerda el inicio del nuevo pacto que tiene como base la muerte del Mesías con su significado inigualable y su victoria sobre la muerte. De manera que es el día predilecto en el cual el cristiano celebra su libertad de la esclavitud del pecado y conmemora su nueva creación en unión con Cristo. Esto es muy bonito, muy espectacular todo. Lo único que Cristo nunca dijo que había que guardar el domingo por eso. Cristo resucitó el primer día de la semana. Amén, lo sabemos. Pero Cristo nunca dijo que había que adorar en domingo porque Él resucitó el primer día de la semana. Todo lo contrario. Dijo, guardar el sábado porque en 6 días hizo Jehová ¿qué? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ella. Por eso Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El único día que Dios bendijo y santificó en la palabra de Dios es el sábado. Sin embargo, ahora el cristiano, porque Cristo resucitó en domingo, ponen al día de oración en domingo, cuando Cristo no mandó a que adoraran el día de su resurrección. Nunca lo dijo. No existe un mandamiento de Jesús que dice, yo resucité en domingo, por lo tanto ahora deben guardar ese día en recordatorio de que yo resucité el domingo y ponerlo como un día de oración. No lo hizo. Jesús dijo, yo soy aún Señor del sábado. No dijo, yo soy Señor del domingo. Aunque Él es Señor de todos los días, porque Jesús hizo todos los días. Porque en 6 días hizo ¿quién? Jehová. Todas las cosas. Y el séptimo día que hizo, reposó. ¿De quién son los días? Todos son de Él. Pero Él apartó un día especial que es el sábado. Hoy no es el tema, pero quiero hacerlo ver para aquellos que lean esto, que escuchen este tema, puedan entender cuál es el gran problema del protestantismo, que está apostatando igual que el papado. Y están diciendo, no, la culpa es el papado. Ellos reconocen que el papado ha apostatado, que han entrado herejía dentro de la Iglesia Católica, que entraron desde el siglo III, como lo hemos estudiado. Y no reconocen que ellos son las hijas que salieron del papado en el siglo XVI. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 17 en relación a esto que estamos leyendo. Seguimos el estudio. Vamos a seguir leyendo capítulo 17. Y yo les aconsejo que todos los que estén estudiando esto, tomen la Biblia y me siguen en la lectura. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Lo primero es que tiene una gran ramera. ¿Qué cosa es ramera? Una prostituta. Aquella que se ha prostituido, eso es una ramera. ¿Y qué cosa es prostituirse? Entregar su cuerpo por dinero. Eso es una prostituta. Es decir, por conveniencia. Dice que está sobre muchas aguas. ¿Y qué significan las aguas? Lo vimos en Apocalipsis 17:15. Dice, las aguas que viste donde las rameras se sientan son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Nosotros vamos a ir describiendo cada uno de estos símbolos para poder entender al final todo. Entonces, la ramera está sentada sobre ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas que los apoyan. Está sobre ellos. Quiere decir que ella domina sobre el mundo. Eso es importante entender. Y dice que han fornicado los reyes de la tierra. Si quieren saber la fornicación, vamos a ir a Ezequiel capítulo 23. Y recibí del Señor esta palabra. Hijo de Adán, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, que en su juventud fornicaron en Egipto. Allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. La mayor se llama Ahola y su hermana Aholiba. Llegaron a ser mías y tuvieron hijos e hijas. Ahola es Samaria y Jerusalén, Aholiba. ¿Qué está diciendo? Dios tiene 2 pueblos, porque sabemos que Israel se dividió en 2, Israel al norte y Judea al sur. Pero está diciendo que una se llama Samaria, que fue la capital de Israel al norte, y la del sur fue la capital Jerusalén, en Judea. Y ahora mira lo que dice. Ahola cometió fornicación estando aún en mi poder. Se enamoró de los asirios, sus vecinos, que vestían púrpura, capitanes y príncipes jóvenes codiciables, jinetes que andaban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con los más selectos asirios, de quien se enamoró. Y se contaminó con todos los ídolos de ellos y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud y ellos comprimieron los pechos de su virginidad y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, los asirios, de quienes se habían enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijas e hijas y a ellas la mataron a espada. Vino a ser renombrada entre las mujeres y le aplicaron su castigo. Y así como describe a la otra que fue Jerusalén, que también dice que fornicó, y sabemos lo que le pasó
a las 10 tribus del norte, a Israel, cuando los asirios invadieron y la llevaron cautiva y fueron diseminadas todas las tribus. Y sabemos también lo que le pasó a las tribus del sur, que vino Babilonia, el rey Nabucodonosor, y tomó cautivo al pueblo de Dios y lo llevó a Babilonia. Y después, más tarde, destruyó el santuario también, la destrucción del templo. Entonces, fornicar, irse de Dios con otros ídolos, fornicando. Y eso es lo que dice que esta ramera hizo. Sabemos que cuando Constantino legalizó el cristianismo, pues entonces lo hablamos que esto le costó caro a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Qué le costó? Simplemente que tuvo que aceptar herejías que vinieron de las creencias paganas, de la religión pagana del Imperio Romano. El cese de la persecución no iba a ser gratis, le iba a costar y le costó mucho a la iglesia. Y empezó a fornicar con los reyes de la tierra. Y después se le dio el poder y junto con los reyes de la tierra, por eso el papado quitaba y ponía reyes aquí en Europa durante toda la Edad Media, perseguía al pueblo de Dios. Y ellos decidían quiénes eran herejes o no eran herejes. Y que quién debían matar, quién debían excomulgar. Ellos lo decidían. Y eso es fornicación. Pero ahora mi pregunta, ¿solamente ya fornicó? Vamos a ver qué sigue diciendo. Y me llevó un espíritu al desierto. ¿Y qué cosa es el desierto? Si ustedes van al desierto, saben que en el desierto nada hay. No hay nada que comer, no hay agua que tomar. Por lo tanto, el desierto significa muerte. Porque en este tiempo que se nos está describiendo es cuando esa mujer, que es la gran Babilonia, tuvo la herida mortal. En Apocalipsis 13 vimos que esa bestia, vimos que una de sus cabezas fue herida de muerte. Y ahora nos están presentando la época en que está herida de muerte. Por lo tanto, ¿dónde la va a ver? ¿Dónde la va a encontrar? En el desierto, porque está herida de muerte. ¿Y qué es lo que ve en el desierto? Pues dice, allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y estaba cubierta de nombre de blasfemia. Interesante, cuando está describiendo la mujer al principio, la está viendo en su plenitud. ¿Por qué? Porque está sobre muchas aguas, está dominando. Pero ahora cuando la lleva al desierto le dice, mira, te voy a enseñar. La lleva a un momento determinado de la historia en que ella está en el desierto. ¿Y dónde está la mujer sentada? ¿Sobre qué? Sobre la bestia. La bestia, que el que le da poder a la bestia, ¿quién es? Satanás. Y dice que tiene 7 cabezas. Pero es interesante que ni la mujer, ni las bestias, ni los cuernos tienen diademas, no tienen corona. Es decir, que estamos en la etapa donde la mujer no está gobernando sobre las reyes de la tierra, donde las bestias no están dominando sobre las reyes de la tierra, ni tampoco los cuernos están dominando, porque no tienes diadema. Si vemos al capítulo 12, el dragón tenía 7 cabezas, las cuales tenían diadema, tenían corona en cada una de sus cabezas. Si vemos Apocalipsis 13, vemos que esa bestia cuando surge del agua, que surge del mar, tenía diademas, tenía corona en los cuernos, que fueron los cuernos, la división del Imperio Romano, la que le da el poder a la Iglesia Católica. Y se convierte entonces en el papado del poder perseguidor del pueblo de Dios. Pero en esta ocasión que está en el desierto, no existen diademas, no hay poder, ninguno está dominando. Pero es una época en que está transitando la herida de muerte. Pero esta herida de muerte va a ser sanada. Vamos a ver qué sigue diciendo. Y estaba cubierta de nombre de blasfemia. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, que ya vimos lo que son las 7 cabezas, los poderes que utiliza Satanás para perseguir al pueblo de Dios, los 10 cuernos, la división del Imperio Romano, que se convirtió en los países europeos, que no son hoy los países de Europa, sino todos los países del mundo, porque Europa, la cultura europea se diseminó por todo el mundo. América tomó toda la cultura europea. Así que todos nuestros países latinoamericanos y en América somos descendientes de la cultura europea, y así todo el mundo es descendiente de la cultura europea. Por lo tanto, cuando hablamos de los 10 cuernos, en el tiempo final, en que se recupera la herida mortal, estamos hablando de todos los reyes de la tierra, los cuales van a apoyar a esa ramera. Y dice que está llena de blasfemia. ¿Y qué cosa es blasfemia? Dice Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces Jesús entró en la barca, pasó al otro lado y fue a su ciudad. Y ahí le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas pensaron dentro de sí, este blasfema. Conociendo Jesús su pensamiento, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el hombre se levantó y se fue a su casa, y al verlo la gente se llenó de asombro y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Le acusaban a Jesús porque perdonaba pecados ¿de qué? De que era blasfemia. ¿Cuál es el poder que se prerroga la autoridad de perdonar pecados? Pues el papado. La Iglesia Católica y los sacerdotes dicen que ellos pueden perdonar pecados, que el Papa puede perdonar pecados aquí en la tierra, que es el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, esto nos está identificando quién es la ramera, porque tiene blasfemia, según el que pretende perdonar pecado. A Jesús lo acusaban por eso, pero Jesús puede perdonar pecado porque Él es Dios, es el Hijo de Dios y es Dios. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ha blasfemado, ¿qué más necesitamos tener de testigo? ¿Habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Ellos respondieron, es culpable de muerte. Entonces le escupieron el rostro y lo abofetearon y lo golpearon y le decían, adivina tú, Cristo, ¿quién te golpeó? ¿Y por qué le dicen estos a Cristo de que ha cometido blasfemia? ¿Por qué? Porque él le preguntaron, dice, se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, no responden nada, ¿qué testifican esto contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió, sí, tú lo has dicho. Además os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. Aquel que se hace pasar por Dios y que se sienta a la diestra de Dios o en el trono de Dios es cometer blasfemia si no es Dios. ¿Y quién es el que se sienta en el trono de Dios, que es el representante de Dios en la tierra? No fue Donald Trump. ¿Quién fue? Pues los papas dice que son el representante de Dios en la tierra y que tienen facultad de perdonar pecados. Que al que ellos le perdonen el pecado, les son perdonados porque tienen autoridad de la tierra. ¿Cómo se llama eso según la palabra de Dios? Blasfemia. Vamos a ver Juan 10:33. Jesús le preguntó, muchas buenas obras os he mandado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Respondieron los judíos, no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Blasfemia. Siendo hombre, hacernos pasar por Dios, sentarnos en el templo de Dios, querer perdonar pecados como Dios, tomar prerrogativas que solo a Dios le pertenecen. Y el único poder aquí en la tierra que se ha tomado prerrogativas, cristiano estamos hablando, que se ha tomado prerrogativas de Jesús, es la Iglesia Católica, es el papado. Por lo tanto, nos está identificando evidentemente quién es la bestia. Seguimos Apocalipsis capítulo 17. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Así que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Sabe que nosotros podemos ver mucha pompa en la Iglesia Católica, pero el único color que no vemos es el azul. ¿Sabe qué representa el azul? Los mandamientos de Dios. Dios manda que los sacerdotes y todo el mundo se ponga una lista azul debajo de la falda, debajo de la ropa, que representa a los mandamientos de Dios. Interesante, pero no usa el azul, usa cualquier color menos el azul. Pero también dice cosas interesantes, dice que tiene una copa de oro llena de abominaciones y de su fornicación. Y ya fornicación hemos hablado bastante, pero vamos a hablar un poquito sobre las abominaciones. Vamos a ver Segunda de Reyes 23-24. Además, Josías barrió a los mediums, los adivinos, los ídolos domésticos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir la palabra de la ley escrita en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Los que no acuerdan del reinado de Josías era un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios después de tantas reyes que hicieron lo malo, y entonces mandó a que limpiaran el templo de Dios, y ahora el sacerdote Hilcías se había encontrado los libros de la ley y fue corriendo y se los leyó al rey Josías, y el rey Josías mandó a implementar todas las cosas que estaban escritas en el libro. Las abominaciones que estaba haciendo el pueblo de Dios era que estaba tomando todos los ídolos de los pueblos vecinos y estaba adorando a dioses falsos. Y eso era que a Dios le causaba abominación. Pero Ezequiel capítulo 8 sí nos nombra las abominaciones, que nos vamos a quedar con la boca abierta cuando la leamos. Dice,
El día 5 del sexto mes estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados ante mí. Allí se posó sobre mí la mano de Dios el Señor. Miré y vi una semejanza de fuego. Desde su cintura hacia abajo parecía fuego y de su cintura hacia arriba parecía como resplandor de bronce flujiente. Sabemos que es Cristo el que se le aparece. Aquella semejanza extendió la mano y me tomó por el pelo de mi cabeza. El Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta norte del atrio interior, donde estaba el ídolo del celo. Había un ídolo en la puerta del atrio. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de Adán, levanta tus ojos hacia el norte. Levanté mis ojos hacia el norte y junto a la puerta del altar vi el ídolo del celo en la entrada. Entonces me dijo: hijo de Adán, ¿ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Cuando el pueblo de Dios comete abominaciones, ¿qué hace Dios? Alejarse. Cuando esta iglesia católica empezó a hacer abominaciones, a fornicar con los reyes de la tierra, a perseguir al pueblo de Dios, ¿qué hizo el Espíritu de Dios? Se retiró totalmente. ¿Y cuál fue el espíritu que los dominó? El espíritu del demonio los dominó. Y es el que está siguiendo hoy. Y sigue diciendo: pero vuélvete y verás abominaciones mayores aún. Es que hay peores que esta. Vamos a ver. Me llevó a la entrada del atrio, miré y vi una abertura en la pared y me dijo: hijo de Adán, horadé la pared y vi una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré y vi imágenes de reptiles, bestias repugnantes y todos los ídolos de la casa de Israel pintados por toda la pared. Ante ellos estaban 70 ancianos de Israel y Hazanías, hijo de Safán, entre ellos, cada uno con un incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de Adán, ¿ves las cosas que los ancianos de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha dejado la tierra. Me dijo después: vuélvete y verás abominaciones mayores que cometen, aún más. Me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor y había mujeres sentadas llorando a Tamuz, llorando a dioses falsos, a Tamuz. Pero no es eso. Aún hay abominaciones mucho peores. Luego me dijo: ves, hijo de Adán, vuélvete y verás abominaciones mayores aún que esta. Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario del Señor. Entre la entrada y el altar había unos 25 varones de espalda hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados, adorando al sol. Y me dijo: hijo de Adán, ¿has visto? Es cosa liviana de la casa de Judá cometa estas abominaciones aquí. Han llenado la tierra de violencia y vuelven a provocar mi enojo y ponen las ramas de la vid en su nariz. ¿Cuál es la mayor de todas las abominaciones? Dice que estaban adorando al sol. Eso es la idolatría. Para Dios esa es la mayor de todas las abominaciones, porque es la abominación que se va a manifestar al fin de los tiempos. Claro, Satanás sabe que hoy las personas tienen un nivel tal que no va a ponerse a adorar a un astro. No van a, ninguno. Es difícil conseguir una persona que se postre a adorar al sol. Pero si en vez de adorar al sol ponemos que adoren en el día del sol, que es el domingo, sonda, ya la cosa cambia. Las personas van a adorar en el día del sol al sol pensando que están adorando a Dios. El mayor engaño. Porque el mundo ha bebido mucho vino, está borracho y no tiene discernimiento espiritual y no puede entender estas cosas. Hay quienes dicen: no, pero no es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. Pero es lo mismo. El sol es algo creado por Dios. No fue creado para adoración. Si tú lo adoras, es idolatría. El domingo fue creado por Dios, pero no fue creado como día de adoración. Si tú lo utilizas como día de adoración, es idolatría, porque Dios no le dio ese uso. Si Dios no creó el domingo para adoración y tú lo utilizas para adoración, es igualmente idolatría. Es abominación para Jehová, tu Dios. Y la gran mentira es esa. Vamos a seguir. Hablamos un poquito de abominaciones y ahora este tema es importante. Dice que es la madre de la ramera. Apocalipsis 17, volvemos. Dice: y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: la Gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Madre. Para ser madre hay que tener ¿qué cosas? Hijas.
Sin hijas nadie puede ser madre. ¿Cuáles son las hijas que salieron de la madre? Pues muy fácil. Ya lo vimos ahorita. En el siglo XVI, con la reforma, pues salieron los reformantes y después aparecieron las iglesias que apostataron igualito que la madre, que fornicaron como la madre y se han convertido en las hijas de la ramera. Madre de la ramera, así que son rameras, son prostitutas, se han prostituido con los reyes de esta tierra. Por eso vino la guerra de los 30 años y va a venir y se van a prostituir también. Hoy se están prostituyendo y seguirán prostituyendo hasta llegar al ecumenismo y apoyar a la madre para perseguir al verdadero pueblo de Dios. Las iglesias apóstatas, evangélicas apóstatas, que siguen diciendo que hay que guardar el día domingo como día de oración, cuando eso fue una institución de la Iglesia Católica. Que determinó que guardar el día domingo fue el emperador Constantino y la Iglesia Católica lo recibió como día de adoración. Y las hijas han continuado repitiendo los mismos errores que cometió su madre. ¿Quién es Babilonia? A veces pensamos que Babilonia solamente es la Iglesia Católica. Babilonia son todas aquellas instituciones religiosas que fornican, que tienen las abominaciones, y todos, tanto las madres como las hijas, juegan el mismo papel. Y después nos sigue diciendo, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado. Es lógico que tiene que quedar asombrado, viendo supuestamente un pueblo de Dios persiguiendo al pueblo de Dios. Y ebria de los mártires de Jesús. Durante 1260 años de persecución aparecieron tantos mártires, más que los que murieron durante toda la persecución del pueblo judío durante la época de Hitler. Ahora, cuando Juan estaba asombrado, le dice, ¿y por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y por suerte, toda la explicación en que me he basado hasta ahora no es porque yo quiera inventarla, es que ya a Juan le fue explicada por el ángel. Y ahora vamos a ver qué explicación nos da el ángel. Dice, voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no es y está por subir del abismo y era su destrucción. La bestia que viste, ¿qué era? Era el papado que gobernó durante 1260 años, recibió una herida mortal, según dice Apocalipsis 13, que su herida mortal fue sanada. Entonces la primera bestia era, ya no es, porque estamos en el periodo donde se muestra la mujer, en el desierto, donde tiene una herida mortal, que es la etapa de la iglesia, porque una cosa es el papado y otra es la iglesia católica, hay que diferenciar. Papado es la unión de iglesia y Estado. Cuando los poderes políticos le den el poder a la iglesia católica, se convertirá en una bestia perseguidora del pueblo de Dios y se le llamará el papado. Hoy es la iglesia católica, nadie dice el papado, todo el mundo dice la iglesia católica y el papa, y esta es la etapa en que él no es, que es la etapa de la iglesia católica. Y la etapa que será, como dice, la bestia que viste era y ya no es y está por subir del abismo y ir a su destrucción. ¿Qué significa abismo? Es el lugar donde están los muertos, porque tiene una herida mortal, pero ella va a ¿qué? A resucitar. Esas aguas que fueron retenidas del río que fue echado de la boca del dragón para perseguir al pueblo de Dios, se secaron las aguas, pero esas aguas van a volver a ¿qué? A fluir de nuevo. Eso va a surgir del abismo y va a volver a tomar su poder para perseguir de nuevo al pueblo de Dios. ¿Y será el papado en qué etapa? En su segunda etapa. O yo diría, es su segunda etapa de persecución, pero es su tercera etapa. La primera etapa, perseguidora durante 1260 años, la etapa de la herida mortal y la etapa perseguidora al fin de los tiempos. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. Esto requiere una mente que tenga sabiduría, hermanos. Si seguimos bebiendo el vino, vamos a seguir borrachos, no vamos a tener discernimiento y no vamos a entender. Porque tú te encuentras con cualquier cristiano que guarde el domingo. Tú le puedes dar todos los argumentos bíblicos que sobran para guardar el sábado. No existe uno para guardar el domingo. Y no entiende. Y tú dices, ¿cómo es posible que no entienda? Porque están borrachos. Una persona que esté ebria
no puede tener discernimiento espiritual. No puede entender, y tenemos que entender eso, hermano. Tenemos que orar por todas las personas, por todo el mundo, para que puedan dejar la embriaguez, que no sigan tomando el vino. Lo primero que tienen que hacer es abstenerse, abstinencia. Y yo sé que eso duele, porque eso crea una reacción de abstinencia que es una reacción desagradable para el cuerpo. Pero primero lo que tiene que hacer es dejar de beber el vino. Y después que estén sobrios, entonces uno poderle explicar lo que dice la palabra de Dios, para que puedan entender. Esto está masticadito, esto parece que esto lo entiende un niño de preescolar, pero un borracho no lo puede entender. Una persona ebria le es difícil de entender. Hay quienes dicen el Apocalipsis es difícil de entender. No, lo que hay que estar es sobrio. Lo que hay que estar es sobrio. Ebrio no se puede estudiar la palabra de Dios. Dice, esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Las 7 cabezas que dice son 7 montes. Las 7 cabezas, entonces los 7 montes no pueden ser simbólicos. Si las 7 cabezas son simbólicas, no me puede decir, esto es un símbolo y el otro es un símbolo. Entonces los 7 montes son 7 montes literales. Las 7 cabezas son 7 montes literales. Y ahora nos dice, también son 7 reyes, son 7 montes y también son 7 reyes. Los reyes no son simbólicos. Si las cabezas son simbólicas y te representan a 7 montes, los 7 montes son ¿qué? Literales. Y las 7 reyes, literales. Ahora, los 7 montes, ¿cuáles son? La ciudad de las 7 colinas. Busquen en la enciclopedia cuál es la ciudad que está sentada sobre 7 colinas y te va a decir que es el Vaticano. Roma es la ciudad de las 7 colinas. Es fácil de identificar. No lo estamos inventando. 7 montes literales en los cuales se sienta la mujer. La mujer es simbólica, los 7 montes son literales. Roma. ¿Quiénes son los 7 reyes? Vamos a decir. 5 han caído. Vamos a ver. Dice que 5 reyes han caído. Y usted dice, ¿por qué Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagano, imperial y la Roma papal? ¿Por qué tú dices que eso? ¿Por qué tú empiezas de Babilonia? Porque hay pastores que he visto que empiezan desde Egipto, Asiria y todo eso. Claro, porque el libro Apocalipsis se basa con el libro de Daniel y el libro de Daniel, Apocalipsis 7, todo viene a partir de Babilonia y lo vamos a ver más adelante. Esto se va explicando poco a poco. Vamos a seguir con paciencia. Por lo tanto, los que han caído, ¿quiénes fueron? Babilonia cayó ante Medo-Persia, Medo-Persia cayó ante Grecia, Grecia cayó ante Roma pagana, Roma pagana cayó por la invasión de los tribus bárbaras, Roma de Occidente en el 476, cuando se dividió el Imperio Romano en las actuales potencias europeas que conocemos hoy. Ya eso lo hemos estudiado. Y después, ¿quién nos sustituyó en el 538? Fue la Roma papal que se une con estos reyes europeos para poder tener el poder y gobernar durante 1260 años, pero también cayó, porque en 1798 tuvo una herida mortal. ¿Cuál fue la herida mortal? Simplemente que el poder político le fue retirado. Recordemos, Napoleón Bonaparte mandó a su general Berthier y que le retiró el poder político al papado Pío VI que estaba en Roma, lo desterró, que murió en 1799, al otro año desterrado, y perdió su poder político. Dejó de ser el papado y se convirtió simplemente en una iglesia como otras tantas iglesias existían, como las iglesias calvinistas, como las iglesias metodistas, como las otras iglesias. Una iglesia. No fue otra cosa. Ahora, sigue diciendo, 5 han caído, uno es, y este es el gran dilema. ¿Cuál es el que es? Todo el mundo empieza a especular que si el que lo tumbó fue Francia, por lo tanto, tiene que ser el Francia pagana, que tiene que ser el comunismo, que tiene que ser... No, la Biblia no nos menciona al comunismo en ningún lado. La Biblia no nos está mencionando a Francia en ningún lado. No podemos especular. Tenemos que guiarnos simplemente por lo que la palabra de Dios dice. Y es muy sencillo lo que la palabra de Dios dice. Nos está presentando una mujer sobre una bestia de 7 cabezas que está en la época de la herida mortal. Por lo tanto, el que es en este tiempo es la Iglesia Católica después del Tratado de Letrán en 1929. Porque después de 1929 se convirtió en un estado independiente donde tiene su rey, que es el Papa. Sabemos que un estado, el más pequeño del mundo, donde solamente tiene, yo creo que caben alrededor de 50, no sé, son 50 estadios de fútbol o algo así. Es un estado pequeño, pero que sea pequeño, ¿tiene resonancia en el mundo? Apocalipsis 17, 15 al 18, me dijo, las aguas que viste donde las rameras se sientan son pueblos y muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Hasta cuándo va a durar el poder
de la Iglesia Católica hasta simplemente, o la etapa de la Iglesia Católica, hasta que le den el poder y se vuelva a convertir en el papado. Hoy es la Iglesia Católica, dirigida por el Papa Francisco. Y ahora podemos decir, pero entonces, ¿qué trascendencia tiene esta época? A veces creemos que la Iglesia Católica es nada, ¿eh? Pues no, estamos muy equivocados. ¿Sabes cómo cayó el comunismo? Pues el comunismo cayó simplemente con la combinación o la colaboración de Estados Unidos y el Vaticano. Así cayó el comunismo. Y esa historia no la vamos a estudiar ahora, pero sí voy a leerle algo que dice el poder del Vaticano. Es un escrito, se lo voy a leer, lo pueden buscar todo, está en internet. Dice, en un escrito anterior anotamos, esto es un estudio que se hizo en el 2012, estamos atrasados. Siempre nos da, recordemos que la iglesia es a partir de 1929, cualquier etapa que tomemos está bien. En un escrito anterior anotamos que algunos aseguran que el Vaticano está concentrando el mayor poder que existe en el mundo y que posiblemente esta institución, además de tener el carácter de guía religiosa para la séptima parte de la población mundial, ¿para cuánto? La séptima parte de la población mundial católica tiene influencia sobre la séptima parte. No es cualquiera. Mira lo que sigue diciendo. Fue la primera entidad en operar como una gran transnacional, no solo en lo administrativo y económico, sino también en lo mercadológico. El sitio de internet aporrea.org explica que algunos investigadores creen que las reservas financieras exteriores del Vaticano se concentran principalmente en Wall Street, distribuidas en bonos, papeles, depósitos e inmuebles valorados en más de 100.000 millones de euros. Su relación empresarial con transnacionales es conocida en el mundo de la finanza. Lo vincula con compañías de poderosos sectores inmobiliario, plástico, electrónica, acero, cemento, textiles, química, alimento y construcción. También participa en negocios de alquitrán, hierro, destilerías, agua potable, hornos a gas, hornos industriales, etcétera, etcétera. Mi pregunta, si es tan pequeñito, ¿cómo pueden influir tanto y tener tanto negocio? Vamos a seguir. Además nos dice que el Vaticano y la Santa Sede son propietarios de los bancos más poderosos e influyentes de Europa y Suramérica, así como emporios en Roma y restos de Italia. Alitalia Fiat. La iglesia es el mayor terrateniente del mundo. Sí, el Vaticano es pequeñito, pero es el mayor terrateniente del mundo, superior a Alemania, que posee unos 8.025 millones de metros cuadrados. La sede es pequeña, pero el territorio que abarcan en el mundo es extenso. Y la misma fuente afirma que el Vaticano no solo tiene propiedades individuales, inmuebles lujosos, sino que se habla de barrios y ciudades a su nombre. Un cuarto de la ciudad de Roma es del Vaticano. Esta investigación registró miles de palacios que en parte le pertenecen a las 325 congregaciones de monjes católicos. Señaló el comunicado Getty que la mitad de la ciudad de Verona, en Italia, era del Vaticano. Según la revista italiana Occhi, en base a informaciones excepcionales, el tesoro del Vaticano se cifró en 1952 como el segundo más grande del mundo detrás de los Estados Unidos. Eso fue en 1952. 7.000 millardos, 7 billones de libras. De acuerdo con la cotización del oro de aquel entonces, esto habría correspondido a un peso de aproximadamente 10.000 toneladas de oro. En el año 1952, en comparación a esto, los Estados Unidos poseían todavía 20.663 toneladas de oro. En nuestro tiempo, es decir, hablando del 2012, son apenas solo aproximadamente 8.600 toneladas. Frente a esto, las reservas de oro de Alemania alcanzan aproximadamente 3.400 toneladas, las de Italia 2.450, las de España 10.000 toneladas de oro. El Vaticano tendría entonces hoy el tesoro más grande del mundo, más de 35 veces más que España, el que de acuerdo con la cotización de oro del 8,6.2012 tendría un valor de 410.000 millones de euros. Imagínense, además de todo este oro, de todos estos papeles en la bolsa, de todos estos terrenos, edificaciones,
nunciaturas e iglesias que tienen esta institución alrededor del mundo. Debemos de añadir todas las obras de arte del Vaticano que son invaluables, la Biblioteca del Vaticano, sin olvidarnos de la influencia y el poder político que tiene el Papa. Poder y riqueza, según algunos estudiosos, manchado de sangre y muerte a través de la historia. El creer que la Iglesia Católica hoy, porque tiene una herida mortal, porque significa, la herida mortal significa simplemente que no tiene el poder político suficiente para gobernar al mundo y hacer lo que quiere en el mundo, porque el poder político se lo tienen que dar los gobernantes de este mundo, que tarde o temprano se lo van a dar. Es una institución inocente, cristiana, tranquila, apacible. No, es todo lo contrario. Detrás de todo esto hay mucha riqueza, mucho oro y mucho poder y mucha influencia. Es por eso que todos los reinos de la tierra van a fornicar con ella, porque para hacerse rico, como dice la palabra de Dios, dice que han fornicado con ella los mercaderes de la tierra, porque están en negocio. Mira lo que dice Apocalipsis 18. Porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria, porque es la que más dinero tiene en el mundo, que más poder tiene en el mundo. Así que uno es la Iglesia Católica después del Tratado de Letrán de 1929, donde le dieron la pequeña sede, pero es la dueña de la séptima parte del mundo. Dice, después sigue diciendo Apocalipsis 17, 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga durará breve tiempo. Hay uno que no ha venido, pero cuando venga va a durar ¿qué? Pero breve tiempo. ¿Qué significa breve tiempo? Poco tiempo. ¿Quién va a ser? Pues nada menos y nada más que los Estados Unidos de Norteamérica. Y ustedes dicen, ¿por qué los Estados Unidos? ¿Los Estados Unidos no han tenido poder? Sí, ha tenido poder, pero poder como cordero. Estados Unidos tiene dos etapas, lo vimos en Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sube en la tierra, que era como, tenía dos cuernos como de cordero. La primera etapa, la etapa de cristianismo, donde aceptó a todos los inmigrantes de Europa que estaban perseguidos aquí en Europa, huyeron para el país de la libertad y tienen una constitución donde separa poder de iglesia y Estado y tienen libertad de expresión y libertad religiosa. Y esa es la primera etapa de Estados Unidos, pero vendrá la etapa de Estados Unidos donde dejarán de un lado la constitución, se unirán las iglesias apóstatas, le pedirán a sus gobernantes que hagan leyes dominicales. Y este poder, Estados Unidos, dice que va a durar poco tiempo, porque ¿cuál es la misión de él? Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 13. Se lo voy a leer completo, aunque pase un poco de tiempo, para que la puedan ver clarito. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Al final es que un dragón es parte del dragón, por lo tanto tiene que estar entre esas cabezas, porque va a ser una cabeza especial diseñada para darle el poder a la bestia, que la que tuvo la herida mortal, pero que reavivará. ¿Y quién es el que le va a dar el poder? Sino los Estados Unidos. Y dice, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. ¿Cuál es el motivo de su surgimiento? Hacer que los habitantes de quién? De la tierra adoren a quién? A la primera bestia. ¿Cuál primera bestia? La primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Va a ser sanada la herida. Vuelve otra vez el papado. Realiza grandes señales y hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Van a ser en la sexta plaga. Se van a unir los tres espíritus y van a hacer grandes señales en este mundo para reunir a todos los reyes de la tierra para combatir al que viene en las nubes de los cielos. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. El objetivo de Estados Unidos al final y del protestantismo apóstata, Estados Unidos es protestantismo apóstata, va a ser darle el poder a la primera bestia que tuvo la herida mortal y vivió. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y siervos, se le ponga una marca en la mano derecha y en la frente y ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a obligar por leyes a que todos tengan que guardar el domingo. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Es la idolatría. Acuérdate que lo estudiamos ya. La idolatría es la marca de la bestia. ¿Y cuál es la idolatría? Guardar el domingo, un día espurio, un día no dedicado a la adoración. Y va a obligar a todos que exista el domingo. ¿El domingo por qué? ¿Cuál es la justificación?
Bueno, mira ahora qué énfasis se está haciendo con el cambio climático. Hace muchos años se está hablando que la Tierra en el 2020 no iba a servir, que ya los polos iban a estar derretidos. Lean noticias anteriores. En el 2014, en el 2018 se decía que en el 2016 o 2019 los polos iban a estar derretidos. Sí, están metiendo miedo hace mucho tiempo con el cambio climático. ¿Para qué? Para poder justificar una ley dominical, la ley de la familia, la ley para evitar el cambio climático, que el mundo descanse, que las familias descansen. ¿Y qué día van a escoger? Pues simplemente el domingo. Y aquellos que no quieran guardar el domingo son herejes. ¿Por qué? Porque están en contra de cuidar el medio ambiente, están en contra de cuidar la naturaleza, nuestro planeta que se va a destruir, están en contra de la familia, estamos en contra de todas las dos cosas lógicas. Por lo tanto, somos acusados como herejes y vamos a ser perseguidos y van a ser intolerantes con nosotros. ¿Por qué? Porque queremos guardar los mandamientos de Dios. Y después dice Apocalipsis 17. Y la bestia que era y ya no es también el octavo y es de los 7 y va a su destrucción. Es lógico. La bestia que era y ya no es, que dejó de ser. ¿Por qué? Porque tuvo una herida mortal. Pero es la que volverá a ser y será el octavo. El octavo es la bestia que se recobra de la herida mortal, es la Roma papal, y eso lo hemos visto hasta ahora. Dice que esta tiene 10 cuernos. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Recordemos que los 10 cuernos no gobiernan solos. Los 10 cuernos que representaba en la Edad Media a la Europa, a los poderes políticos europeos que se unieron con la Iglesia Católica, hoy en la actualidad representan a todos los reyes de este mundo, a los poderes políticos de este mundo. ¿Cuál es la función de ellos? Darle poder a la bestia. Mira, lo dice claro. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, si por poquito tiempo, recibirán poder y autoridad junto con la bestia, no aparte de la bestia, sino junto con la bestia para formar ¿qué? La bestia que estamos viendo, el octavo, que es la bestia, que es Roma papal, que sale del abismo porque los reyes de la tierra le van a dar de nuevo el poder que perdieron en 1798. Y sigue diciendo, estos tienen un mismo propósito y es darán su poder y autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito de los reyes de este mundo? Dar autoridad y poder a la bestia. ¿Por qué? Recordemos lo que hablamos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es el Vaticano, es mucho más que eso. En Daniel 7, que dice que vimos 4 bestias, y ahora lo vamos a ver en relación a Daniel 7 para que puedan entender. Dice en Daniel 7 que él vio 4 bestias grandes diferentes unas a las otras que subían del mar. Y dice que una era como un león, sabemos que era Babilonia, que era en la época del profeta, y sabemos que él lo identifica como Babilonia. El otro era el oso, que era Medo-Persia. El otro era Grecia, que le siguió. Y el otro dice que era una bestia espantosa, terrible, que tenía 10 cuernos. ¿Sabemos que ese es quién? Roma imperial. Y ahora, Apocalipsis 12 está en esta época, empieza en esa época, en Roma imperial, cuando está frente a la mujer y quiere perseguir a la mujer para que no dé a luz a su hijo o para matar a su hijo en cuanto naciera nuestro Señor Jesús. Y ahí vemos a la bestia, al dragón con 7 cabezas, identificado, el gran dragón que aparece aquí, con 7 cabezas y cada una de las cabezas con 10 diademas. Pero ahora, ¿qué le pasa a este dragón? Este dragón pasa a la historia porque en el 476 cae por la invasión de las tribus bárbaras. ¿Quién lo sustituye? Bueno, es interesante que dice que este dragón tenía 10 cuernos, pero dice que surgió un cuerno pequeño que fue creciendo y derribó a 3. ¿Cuáles fueron las 3 tribus bárbaras que cayeron? Esto lo estudiamos, los Érul en el 493, los Vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538. Y en el 538, ¿cómo quedó Roma? Libre de las amenazas de las tribus bárbaras. Y por lo tanto, ¿quién quedó en Roma? Pues el papado. Y apareció entonces Roma papal en su primera fase, con su poder en el 538, que duró hasta 1798, la primera fase. Y ahí tenemos los 5 que cayeron. Mire qué fácil. Ahora vamos a ver qué pasó. En Apocalipsis 13 nos dicen que hay una bestia que tuvo una herida mortal y fue sanada. Vimos que el papado tuvo una herida mortal en 1798 y ahí tenemos la representación de la bestia que sube de la tierra, del mar, en Apocalipsis 13. Y ese es el papado que le continúa en su época. ¿Cuál es la época esa?
de la Iglesia Católica a partir de 1929. Después de esta iglesia aparece ¿quién? Bueno, otra bestia que era como un corderito, pero que al final habla como un dragón, el protestantismo apóstata. Ya esto lo estudiamos ya. El que viene y durará poco tiempo. Y después estos reyes de la tierra, los 10 cuernos, le van a dar el poder de nuevo a ese cuerno pequeño y juntos van a volver a reinar en este mundo, pero va a ser destruido por la presencia de nuestro Señor. Como vemos, es el mismo, las 7 cabezas que tienen diferentes etapas. Ahí no hay Francia, ahí no hay ONU, ahí no hay organizaciones internacionales, ahí no hay nada, porque la Biblia no habla solamente de 4 bestias. Y es un error interpretar las 7 cabezas con Francia, las 7 cabezas con la ONU, las 7 cabezas con cosas que no aparecen en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara porque dice en Daniel 7 que son solamente 4 bestias. Y a Estados Unidos aparece porque habla como dragón, es decir, la levanta y la nombra Dios, Jesús la levanta en Apocalipsis capítulo 13 para decir que habla como dragón. Y va a durar, ¿qué? Poco tiempo, porque la función de él es simplemente obligar a que todo el mundo adore. Y ahí están las 7 cabezas bien claritas, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ahora es interesante, voy a terminar con esto, porque en Malaquías 4 estamos hablando de las bestias y las cosas, pero no hemos hablado nada del pueblo de Dios. Y estas bestias tienen una intención, simplemente perseguir al pueblo de Dios, destruir al pueblo de Dios. Y dice en Malaquías capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todo lo soberbio y todo lo que hace maldad será estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Cuál es el día este ardiente como un horno? Bueno, evidentemente sabemos que es la segunda venida de Jesús. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Maravilla. Hay alguien que teme el nombre de Dios, que sigue los mandamientos de Dios, y para ellos van a ser el sol de justicia que es nuestro Señor Jesús. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y exaltaréis como becerro de la manada. Pero hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquellos que dicen que los mandamientos de Dios no están vigentes para el tiempo del fin, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Y este pueblo de Dios que saltará como becerro de la manada, contento por la salvación en nuestro Señor Jesús, Jesús está diciendo, hijos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Cuál ley? Dice, el cual le encargué en Horeb. ¿Cuál fue Horeb? El monte donde Jesús le da los 10 mandamientos a Moisés. Dice, donde le di ordenanzas y leyes para todo Israel. Nosotros decimos que somos el Israel espiritual hoy, pero no queremos nada con los 10 mandamientos de Moisés. Pero Dios le está diciendo, acordaos, viene tiempo ardiente, el día ardiente como un horno, el día que vendrá y los abrazará, acordaos de la ley de Moisés. Y no solamente dice eso, recordemos que los 2 testigos los hablamos que eran aquellos que iban a morir predicando el evangelio, que representaban a Moisés, los que murieron y resucitarán en la segunda venida, y aquellos que estarán vivos cuando Cristo venga, representados por el profeta Elías, que subió al cielo sin ver muerte. Por eso dice aquí, yo os envío al profeta Elías. Aquí están los 2 profetas, acordado la ley de Moisés, y yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Elías. ¿Quién es el Elías? Vamos a seguir adelante. Esto está interesante. Apocalipsis 17:5 nos estaba diciendo, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de ¿qué? De la ramera y de las abominaciones de la tierra. Madre porque tienes hija, las iglesias evangélicas apóstatas. Todas esas iglesias protestantes apóstatas que niegan la ley de Dios, guardar el sábado, son apóstatas. Pero Dios tiene un pueblo en cada una de esas iglesias. Por eso nosotros tenemos que darle mensaje. Si Dios no tuviera un pueblo en esas iglesias, no tuviéramos que dar mensaje. Pero porque Dios tiene un pueblo diseminado en todo el mundo. Y en cada una de las iglesias que conforman Babilonia, hay un llamado en Apocalipsis 18 que dice, salid de Babilonia por lo mío. Y alguien tiene que darlo. Y es el pueblo que está fuera de Babilonia. Yo no creo que nadie dentro de Babilonia pueda dar el mensaje, sino aquellos que están fuera de Babilonia.
el Elías. Vamos a hablar un poquito del Elías. Sabemos el Elías, que lo pueden leer si quieren, los que no han leído nunca, el capítulo 16 hasta el capítulo 19. Sabemos que Elías llegó y estaba el rey Acab en el norte de Israel, y Acab se había casado con Jezabel, una sacerdotisa, y tenía a sus profetas Baal, y trajo la idolatría, y viene ahora Elías y le dice, no va a llover durante 3 años y medio, si no es por mi palabra. Y ahora empieza Jezabel a perseguir a Elías por todos lugares, y al cabo de 3 años y medio se aparece entonces Elías, y vemos todas las grandes cosas que hizo Elías cuando restauró el altar del sacrificio en el monte Oreb, y ahí restauró el altar, y ahí Dios se manifestó a su pueblo enviando fuego del cielo y quemando la ofrenda que le había preparado Elías. Y Jezabel quería perseguir a Elías y quería matar a Elías, porque Elías ese día mató a todos los profetas de Baal. Y Jezabel promete que, dice que mañana Elías será muerto como fueron muertos sus profetas. Y empieza la persecución de Elías. Ahora tenemos otro Elías, Juan el Bautista. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12. Y la historia es interesante, la de Juan el Bautista. ¿Por qué? Juan el Bautista fue el que preparó el camino para la primera venida de Jesús. Y Mateo capítulo 14 dice lo siguiente. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus servidores, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Por eso, fuerzas milagrosas obran en él, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Es decir, que ahora el rey Herodes estaba fornicando con Herodías, que estaba casada con su hermano. Y mira lo que sigue. Herodes quería matar a Juan, pero temía al pueblo porque lo consideraba profeta. Cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante todos y agradó a Herodes. Y él le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instigada por su madre, le dijo, dame aquí un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, en la mesa, mandó que se la diese y envió a decapitar a Juan en la cárcel y trajeron su cabeza en un plato y se la dieron a la muchacha y ésta la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y después avisaron a Jesús. Sabemos que Jesús dice que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Y ahora el rey fornica con Herodías. ¿Y en quién se apoya Herodías? Tenía una hija y la hija fue la que le brindó lo que quería Herodías. Le pidió, hija, hazme esto, y ella complació a su madre y le entregó ¿a quién? A Juan el Bautista, la cabeza de Juan el Bautista. Es que esto en los días posteriores va a ser diferente. Vamos a ver qué pasa con el remanente durante los 1260 años, que lo vemos en Apocalipsis 2, 18 al 29. La iglesia de Tiatira, que corresponde con el periodo del 538 a 1798, un poco antes. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice, conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia y tus obras últimas mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Ahora nos aparece de nuevo ¿quién? Jezabel. ¿Qué dice? Que dice ser profetisa y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepiente de la fornicación y no quiera arrepentirse. Ahora reaparece Jezabel de nuevo ahora en el tiempo este. Y ahora los reyes de la tierra, que son los reyes de Europa, los siete cuernos, fornican con la Jezabel que representa la iglesia católica. ¿Y qué aparece después? Las iglesias protestantes como las hijas de Jezabel. Porque estas iglesias protestantes empezaron muy bien. Fue muy maravilloso la obra de la Reforma. Pero ¿qué pasó después de la obra de la Reforma? Ya la estudiamos. Cómo las iglesias protestantes fornicaron con los reyes igual que su madre Jezabel. Cometieron lo mismo. Y ahora estas iglesias, ¿qué van a hacer con los 144,000, que es el último Elías?
Dice que enviará a Elías antes que venga el día terrible de Jehová. Y ahora los 10 cuernos que representan a los reyes de todo el mundo, fornicará ¿con quién? Con Babilonia, que es Jezabel. La misma Jezabel que es Babilonia ahora, pero esa Babilonia tiene hijas, que es el protestantismo apóstata, como lo estudiamos, las cuales van a brindar, ¿qué cosa? La cabeza de los 144,000 en bandeja a Babilonia. Quieren darle, van a perseguir, dice Apocalipsis 2:13, como lo leímos, se los voy a volver a leer, que los mareé, para que puedan entender. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y siervos, le ponga una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la mano de su nombre y la bestia de su nombre. Y hacía que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Es como las hijas diciendo, adoren a Babilonia, adoren a mi madre. Igual que las iglesias, es lo que están haciendo. Igual que la hija le hizo a Herodías. ¿Qué quieres, madre? Bueno, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Pues yo te la daré. Y eso es lo que va a hacer el protestantismo apóstata. Ese es el Elías que viene. Todo aquel que puede escuchar este mensaje, que lo escuche varias veces, yo lo recomiendo. Y que simplemente ore al Señor para que no siga bebiendo el vino de Babilonia y no siga embriagado, sino que esté sobrio y pueda entender las verdades para este último tiempo. Dios me los bendiga.